Adelante, hermana Beatriz. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, presentes, dándote las gracias, dándote la honra, la gloria, Señor, y agradecidos por este momento tan hermoso, Señor, donde podemos, Señor, aprender de tu palabra, donde, Señor, queremos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotras, de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que estamos por Zoom, los que van a llegar, Señor. Apresura sus pasos, Señor, para que no se pierdan este momento tan hermoso, Señor. Dándote las gracias por nuestro pastor Domingo, que Señor siempre se prepara y da lo mejor de él en tu palabra, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, con nuestro pastor que se toma su tiempo, Padre Santo, para aprender, para enseñarnos y para aclarar muchas cosas realmente que todavía no entendemos. Pero gracias a este estudio, Señor, estamos aquí gozándonos, aprendiendo y dándote la honra, la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 20 del libro de los Hechos, desde el verso 18 hasta el 24. Recuerden que la semana pasada hicimos un resumen general acerca de esto y ahora vamos a ver esto parte a parte para sacar el mayor provecho posible. El título de lo que vamos a estudiar hoy es predicar la palabra y vivir lo que se predica. Hermano, esto debe ser el anhelo, esto debe ser la visión y el enfoque de cada uno de nosotros. Así que predicar la palabra y vivir lo que se predica. Pablo, habiendo salido de Grecia, se dirigía a la ciudad de Jerusalén y de camino, en esta ocasión recuérdense que Pablo no prefirió irse por barco, sino que prefirió ir por tierra, así que pasó a diferentes lugares y ahora llegó a Mileto y no queriendo llegar a Éfeso, invitó a los ancianos de Éfeso para que fueran a Mileto a una reunión muy importante. Así que los ancianos fueron invitados para viajar de Éfeso a la ciudad de Mileto. Todo esto queda en el mismo Asia Menor, tanto Éfeso como Mileto, lo que hoy es Turquía. Allí estaba. Ahora, todo lo que allí se trató tenía que ver con el buen testimonio de todo cristiano en general y como un líder debe vivir para honrar al Señor en su ministerio y ser ejemplo para los demás. Vamos a ver, quiero hacer una pregunta y empezar esto como un pequeño debate esta noche. Vamos a ver, ¿lo que tienen que ocuparse de vivir con mayor santidad son los líderes? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no? Porque somos todos líderes y todos los creyentes en general. Recuerden, hermano, que el compromiso es con Dios. Esto no es que si yo no soy un líder, yo puedo hacer cosas malas y van a estar bien. Que si soy líder, yo tengo que cuidarme más. Hermanos, el compromiso es con Dios. Y la única diferencia que tiene un líder con
cualquier otro hermano que no lo sea, es que tiene un ministerio llamado por Dios. Esa es la única diferencia. No es más salvo, no es más santo, no es más de nada, porque en el Señor todos somos iguales. Aquí el único que está en una posición elevada es Jesucristo. Después todos nosotros somos iguales en cuanto a nuestra responsabilidad en el Señor. Ahora se requiere que el líder sea modelo. Es decir, el líder no es que tiene que ser más santo que los otros, pero sabe que asume un compromiso donde tiene que tratar de sacrificarse más que los otros, no porque sea más, sino porque tiene un compromiso con Dios, y ese compromiso con Dios va a exigir que la persona tenga que rechazar muchas cosas que tal vez a otro cristiano no tenga que enfrentar ese tipo de situación. Ahora, la primera sección de la enseñanza que hemos tomado en esta noche, así que creo que todos tienen ya su Biblia a mano, abierta, Hechos 20, del 18 al 24. Esta primera sección destaca la importancia de no solo predicar la palabra, sino de vivir lo que se predica. Recuerden, hermanos, que si hubo algo que Jesús reprochó duramente, las únicas personas a las cuales Jesús les habló fuerte, bastante fuerte, fue a los hipócritas religiosos, que eran los fariseos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos decían una cosa y hacían otra. Le enseñaban a una persona muy bien. Ellos sabían todo lo que había de hacerse, pero ellos tenían licencia. Es decir, ellos podían hacer cualquier cosa mala e incorrecta, pero le enseñaban a la gente que no debían hacer esas cosas. Ahora, vamos a ver el verso 18, vamos a ver lo que dice acá la palabra de Dios en el verso 18. Alguien que lea este versículo. Adelante, hermana Miriam. Amén. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Hermanos, aquí estamos viendo, recuérdense el contexto de lo que estábamos estudiando. Pablo invitó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y los invitó a ir a Mileto, donde Pablo estaba, y ya están reunidos allí. Pablo quería enseñarles alguna serie de cosas, y miren cómo comienza. Dice que llegaron a él y Pablo, ¿qué les dice? Ya están reunidos allí, ya comenzó aquel culto de enseñanza. Pablo les señala a ellos de la manera como él se había comportado. Al ver este verso 18, cualquiera puede pensar que Pablo se está ensalzando, ¿verdad? Pablo está diciendo, miren lo que yo he hecho, lo que... No, hermanos. Pablo no se está ensalzando a sí mismo, sino que está diciendo la verdad de su comportamiento. Yo creo que esto, bueno, miren, para entenderlo mejor, salvo Lee, todo lo que estamos acá, tenemos hijos. Y creo que sí, todo lo que están por Zoom también, así Lee, que tú, por ahora. Pero va a llegar. Así que esos 12 niños vivirán. Hermanos, miren, hay ocasiones donde un padre le dice a un hijo, ¿por qué tú te comportas así? Tú nunca has visto ese ejemplo en mí. Ven, y no es que el padre está diciéndole, yo soy mejor que tú.
Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, óyeme, yo quiero que tú tomes mi ejemplo y quiero que ustedes vean esto. Es lo que Pablo está aquí señalando. Pablo, esta gente de Éfeso, Pablo los había ganado para Cristo, o Apolos, que también estuvo en Éfeso. Esta gente había aprendido de Pablo el evangelio, había visto el comportamiento de Pablo. Con esto, ¿qué buscaba Pablo? ¿Qué buscaba? Que los ancianos hicieran lo mismo. Lo mismo. Porque, hermano, ¿qué una persona hace? Lo que ve que otro hace. Si usted llega a un lugar y la gente se comporta de una manera, todo el mundo que llegue allí, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Va a comportarse de la misma manera. Así que Pablo... Solamente un ejemplo nada más que a mí no me cuadraba en mi espíritu, aunque yo lo hacía también al ver los líderes mayores que yo. Durante el servicio, usted lo vivió eso, durante el servicio, durante la predicación, los pastores salían todos fuera a hablar, mientras que la congregación estaba recibiendo la palabra. Yo decía, ¿y cómo? Yo en lo más adentro decía, esto como que no me cuadra. Si nosotros como líderes, como llamados líderes, somos los primeros que debemos estar al frente, comiéndonos, degustando esa palabra. Bueno, eso es una deficiencia enorme en el plano Y espiritual. pensar que eso vivimos. Sí, sí. Yo llegué a ver esto, hermano. A veces habían eventos de pastores. Ahora, yo ese tipo de cosas nunca caí ahí. Le doy gracias a Dios por una razón, porque siempre he considerado que yo necesito de Dios. Y aunque sea un niño que esté hablando, si Dios lo puso a hablar, hay algo que es para mí. Hay algo que me va a bendecir a mí. Pero sí, llegamos a ver esto incluso en eventos de pastores. Mientras habían algún evento que se hacían, los famosos retiros de pastores y estas cosas, habían grupitos debajo de un árbol conversando mientras se estaba dando una conferencia o algo en un lugar. O sea, oye, están a un nivel ya que no necesitan escuchar a nadie. Pablo, hermanos, estuvo con ellos 2 años y 3 meses. O sea, el lugar que encontramos en la Biblia que aparece registrado donde Pablo estuvo más tiempo fue allá en Éfeso. 2 años y 3 meses. Hubo lugares donde Pablo estuvo días, tal vez 1 mes, 2 meses. Pero acá estuvo este tiempo y 2 años y 3 meses es tiempo suficiente para conocer un poquito a una persona, ¿verdad? Porque conocer a una persona en 1 día, 2 días, eso es muy difícil. Hay que darle tiempo. Si usted quiere conocer a alguien, dele tiempo. Obsérvelo, vea cómo se comporta, vea cómo actúa en el frío y vea cómo actúa cuando hace calor. Va a tener lo que pasa con esa persona referente al clima. Pero, hermanos, ellos durante aquellos 2 años y 3 meses pudieron ver el comportamiento de Pablo, el carácter de él. Usted sabe que el comportamiento tiene que ver con el carácter en el cual una persona como cristiano se forma, Eso es, cuando hablamos del carácter cristiano, estamos hablando de la imagen de Cristo en nosotros, porque es el propósito del Señor y es la obra del Espíritu Santo formar la imagen de Cristo en mí. Entonces, esa imagen de Cristo, en la medida
en que se va reflejando en mi vida, va formando nuestro carácter espiritual. En lo que yo no me porto bien, ¿sabe por qué? Porque no he dejado que la imagen de Cristo se forme en mí. Mi mal comportamiento refleja que en ese punto no he permitido que la imagen de Cristo se plasme en mi vida. Vamos a ver el verso 19 para que veamos lo que sigue señalando. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Rubiela. Dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. 20. Y como... solo el 19, perdón. Sí, el 19, sí. Y el 19 es el contexto del 18, es decir, Pablo está hablando de su comportamiento y en este verso 19 se puede notar lo siguiente. Lo que Pablo hacía, ¿para quién lo hacía? Mire lo que dice. Así que este verso 19 tiene una serie de partecitas que nosotros podemos extraerle acá. Enseñanza maravillosa. Así que lo primero que se destaca aquí es que Pablo lo que él hacía, ¿lo hacía para quién? Para el Señor. ¿Y qué debemos nosotros hacer para el Señor? ¿Qué debemos hacer para el Señor? Todo, ¿verdad? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que noten esta actitud de Pablo. Él lo que hacía, lo hacía para servir al Señor. Miren, hermanos, cuando uno aprende esto, sufre menos. Porque cuando nosotros hacemos cosas, pensemos por alguien y luego la persona es mal agradecida o lo que sea que la persona haga, si lo hacemos para el Señor no nos duele. No nos duele. ¿Por qué? Lo hicimos para Dios. Lo hicimos para el Señor y no hay ningún problema. Pero cuando la persona está actuando de una forma y está esperando una respuesta humana y la respuesta humana es mala, como puede ser, la persona se lleva un dolor fuerte y se lleva un sufrimiento porque está esperando que haya una reacción de una manera, pero el ser humano se comporta de otra. Así que Pablo lo primero aquí que hace es mostrar que lo que él hacía, lo hacía para el Señor. ¿Saben, hermano, que es maravilloso cuando un cristiano vive consciente de esto? Y cuando vivimos consciente de esto, mire qué va a pasar. Vamos a hacer las cosas y vamos a decir, no me importa. Yo espero que un día el Señor me recompense en los cielos. Y ya. Esto le da paz. Le da gozo al cristiano y también con esto está cumpliendo con el mandato de Dios, con el mandato del Señor. Ahora, vamos a ver este verso 19. ¿Qué es lo otro que Pablo habla aquí? ¿Qué destaca él? La humildad. Nunca se creía que era el más importante. Pablo pensaba siempre que era el servidor de los demás, que él no tenía una categoría superior. Incluso, hermanos, esta gente que Pablo ahora les estaba hablando eran líderes que Pablo los había formado en el Señor, pero Pablo no los llama como el jefe que está llamando a los subalternos, no. Él los llama como los líderes de aquella iglesia, los líderes de aquella obra que Dios había levantado a través de él. Noten lo siguiente, ¿qué están viendo en lo siguiente? Y pruebas. No se presenta con una super fe. Eso es muy famoso hoy en estos tiempos, hermano, la super fe. Hay gente que eso es
Usted lo escucha decretando que se para el sol, que la luna brille como el sol en medio de la noche, y tantas cosas que hoy la gente se cree. Pero acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo no una persona de super fe, sino a alguien que tenía muchas limitaciones. Es decir, usted y yo debemos entender que nos pueden venir dificultades que por servir a Dios no significa que nosotros estemos libres de que nos venga una aflicción, y cualquiera que sea la vida, nos puede llegar. Así que, ¿y qué es lo otro que vemos acá? ¿Qué es lo otro? Donde quiera que Pablo llegaba, ¿quiénes eran los que le querían hacer daño? Su propia gente. Su propia gente, los judíos. Así que, ahora, noten algo, hermano, noten algo. Pablo aquí está señalando todo esto, pero Pablo está mencionando a los judíos, pero no se está quejando de ellos, Pablo no está diciendo, señores, lo que he tenido que sufrir, lo que he tenido que pasar. No, él dice, he servido al Señor y me han tendido acechanza los judíos y todo esto, pero lo he hecho con humildad y lo he hecho para servir al Señor. Qué hermoso es nosotros mirar este tipo de características y que cada uno de nosotros busque de Dios poder tener esta característica que el apóstol Pablo presenta aquí, que era el estilo de su vida. El siguiente aspecto, hermanos, es que no se debe rehuir a predicar y enseñar la palabra, utilizando todos los métodos y los medios que no alteren la pureza del evangelio. No podemos nosotros diluir el mensaje, pero sí podemos utilizar formas y métodos diferentes para poder compartir el evangelio. Vamos a ver los versos 20 y 21. Hechos 20, 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo primero que nosotros vemos aquí es que el siervo de Dios no pone condiciones para cumplir con el llamado de Dios. ¿Qué están viendo aquí? No pone condiciones. Pablo le podía predicar a una multitud como podía predicar en una casa. Hay personas que hay que prepararle un lugar especial y con ciertas condiciones. Yo he escuchado, bueno, no me ha pasado, porque yo soy muy cauteloso con estas cosas. A veces aparece alguien por ahí que quiere predicar en una iglesia o quiere cantar, y yo soy claro, le digo, ¿tú tienes una tarifa? Si tiene una tarifa, no lo invito, porque yo no tengo tarifa para predicar. Yo voy donde sea a predicar el evangelio. Hermano, cuando salgo fuera, tengo que tomar un vuelo para viajar. Hay una sola condición que yo pongo para ir, una sola. Y es que tiene que haber un pasaje para Carmen. Es la única. Es la única. Después, ninguna otra condición, porque
La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia tú has recibido. Y este evangelio no es nuestro, es del Señor. Y si nosotros servimos a Dios, no podemos estar poniendo condiciones para cumplir con el llamado de Dios. Noten aquí que Pablo les está diciendo a ellos que habló públicamente. ¿Públicamente qué significa? Multitudes de personas, pero también, ¿dónde habló? En una casa. Usted se imagina que un siervo de Dios se le invite para ir a una casa a predicarle a una sola persona y que diga, no, yo no voy para tan pocas personas. ¿Eh? Es decir, cuando Jesús se negó a ir a una casa y compartir la predicación con alguien, visitó Jesús una casa, muchísimas casas, así como él reunía miles de personas. Recordemos cuando multiplicó los panes y los peces. Miles de personas. También Jesús iba a una casa a compartir la palabra con dos gente o con tres personas que vivieran en esa casa con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, con el mismo propósito. Esto lo estamos viendo en el apóstol Pablo. Y el verso 21, noten, señala que no discrimina ni elige el tipo de persona para la predicación. Hay gente que antes de predicar el evangelio empieza a discriminar, es decir, no, yo creo que ese no, ese tal cosa, esa persona es de esta manera, o esta persona es de esta cultura. Hermanos, Jesucristo vino a salvar al hombre sin importar lo que sea y sin importar de dónde provenga y sin tener que ver si tiene tal cultura o tal costumbre. Si tiene mala costumbre, cuando llegue a Cristo, Cristo se la va a quitar. El Señor va a darle forma. Así que no, al predicar el evangelio, no podemos estar nosotros seleccionando el tipo de personas. Hermanos, cuánta sorpresa una gente se puede llevar de que alguien que tal vez no califica para uno para convertirse, acepta a Cristo y se convierte, y otros que pensábamos que sí, ese no llega, no va. Por ejemplo, una de sus salidas, usted invitó al pastor Leiva a predicar la última vez que el pastor Leiva, ese día vino Kelly. Creo que era la segunda semana, o sea, que venía de Venezuela. Y mire el fruto y la comisión de estos muchachos. Y aquí nunca, en lo que yo tengo siendo miembro de esta congregación, nunca se había hecho la invitación a pasar al altar. Y el Señor puso en el corazón del pastor Leiva invitar a si alguien quería recibir a Cristo y mire el fruto. Sí, sí. Hermanos, sé que en cualquier momento el Señor puede salvar un alma. Porque ¿cuál es la tarea de Dios? Que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando una persona está clara en esto, cuando mira a alguien que no conoce al Señor, se da cuenta que está perdido. Es decir, yo miro a todos y sé que están perdidos, pero con oportunidad de salvación. ¿Y quién da la oportunidad? ¿El predicador? ¿Quién da la oportunidad para salvarse? Jesucristo. Porque el predicador no es salvador de nadie. El predicador solo cumple con dar un mandado. Es como cuando a usted lo mandan a un lugar, alguien lo manda y le dice, mira, ve y hazme tal cosa, o ve y di tal cosa de mi parte. Usted lo que está es
cumpliendo con algo que le han mandado a hacer. Y es lo único que hacemos los que predicamos la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando miramos a una persona, no importa lo que sea, que esté hundido en los vicios, no importa que aparente ser una persona muy moral, porque déjeme decirle que hay gente que anda por la calle hundido en los vicios, y hay otros que están en un hogar aparentemente muy moral, pero los dos están perdidos. Sin Cristo están perdidos. Los dos, ¿para dónde van si mueren así? Para el lago de fuego. O sea, los dos están perdidos. No es que, no, porque mira, aquel señor lleva una vida muy moral, aquel hombre incluso es un buen padre, pero este es un sinvergüenza. Pero si ese buen padre no acepta a Cristo, se va a perder, porque nadie se salva por ser buen padre o por ser buen marido, por ser buen ciudadano. Esto es importante, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hay que ser un mal padre, hay que ser un mal ciudadano, no. Pero lo que quiero decir es, nadie se salva por tener un buen comportamiento. La persona se salva por aceptar a Cristo. Ahora, cuando alguien aceptó a Cristo, si era un mal ciudadano, ahora va a ser un buen ciudadano. Ahora va a ser una persona diferente. Si era alguien irrespetuoso, ahora va a empezar a respetar a todo el mundo porque tiene que producirse un cambio. Noten, hermanos, que aquí aparece en el verso 21 dos detalles sobre los cuales el apóstol cimentó su predicación. Y esto debe ser la base nuestra. Al usted y yo predicar, aquí vemos algo, y es que Pablo dice que le predicó tanto a judíos como a gentiles. Es decir, para él no era importante que alguien fuera judío o que no lo fuera. ¿Y de qué le habló? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesús. Pablo cimentó la evangelización en estos dos aspectos, en el arrepentimiento para con Dios. Si una persona no se arrepiente, ¿puede ser salvo? Tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. Pero alguien puede decir por ahí, yo no sé si a ustedes le ha tocado conversar con alguien que diga, pero yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo. Hay gente que cree que, y bueno, hay una manera muy jovial del dominicano en decir, yo no he hecho nada malo porque yo nunca he matado ni he robado. Porque robar y matar es lo que es feo, lo que es pecado. Hacer cualquier otra cosa, pues no tiene nada de malo. Hermanos, la Biblia dice que todos los seres humanos son pecadores. Todos somos pecadores y todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, lo primero es el arrepentimiento para con Dios y lo otro que aparece aquí es la fe en Jesús. ¿Para qué? Para salvación. Porque si alguien no cree que Jesús lo salva, no se va a salvar. Porque ¿cuál es el único salvador? Se llama Jesús. No hay otro. Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que esto debe quedar claro. La predicación debe llamar a la persona al arrepentimiento del pecado y a creer en Jesús para poder salvarse. Ahora, el último detalle de esta sección de la predicación de Pablo en Mileto refleja, y aquí está la parte, hermanos, que vamos a meditar, y quiero que usted vaya preparando una opinión acerca de estos versículos que vamos a leer. Pero esta última parte, los versículos desde el 22 al 24, alguien prepárese para que los lea, y refleja la actitud de estar sujeto a la voluntad de Dios
y que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Porque de verdad, hermano, que esto es lo más importante que hay. Estar sujeto a la voluntad de Dios. Y yo pregunto, Lee, ¿la voluntad de Dios siempre es cómoda para nosotros? No, ¿verdad? Hay momentos que sí, pero hay momentos que no. La mayoría. Yo diría que sí, la mayoría de las veces, y es por una razón. ¿Será porque Dios le gusta como castigarnos a nosotros o porque nuestra carne se revela? La carne nuestra se revela contra la voluntad de Dios. Ese es el problema. Porque, miren, aparecen cristianos y quizás alguien vea más adelante este estudio bíblico y diga, pero Dios como que me prohíbe y me quita todo lo que yo quiero. Es porque lo que tú quieres viene de la carne, viene del deseo de la carne. Y el deseo de la carne no puede honrar a Dios. Solo cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios es que podemos honrar a Dios. Ahora, ¿nuestra carne se puede someter a la voluntad de Dios? ¿Qué piensan? ¿La carne nuestra se puede someter a la voluntad de Dios? Ni tampoco puede. Dice la Biblia que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, aunque nosotros quisiéramos sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios, es imposible, porque la carne nuestra lo que tiende es al mal, al pecado, a la maldad. Vamos a ver, y quiero que alguien ya se lea los versículos 22 al 24, que son los últimos versículos que vamos a leer hoy. ¿Alguien por Zoom desea leer? Hermana Beatriz. Ya. Del 22 al 24 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, hermano, Vamos a ver, yo quiero oírlo a ustedes primero. Ya leímos estos versículos. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Vamos a ver. Quiero opiniones de Zoom y quiero opiniones de los que están acá presentes. ¿Qué opinan acerca de estos versículos? Ana Betsy. Dice que Pablo estaba completamente sujeto a la voluntad del Señor y a pesar de que a él le decían que podían acontecer cosas malas en su vida, él proseguía porque él quería llegar a la meta, cumplir el propósito, cumplir lo que Jesús tenía para él, o sea, cumplir el propósito de llevarle a la gente. Amén. Sin miedo, o sea, él dejó el temor a un lado. Qué bonito es hablar de Pablo, Vamos a ver. Quiero más opiniones. Vamos a ver qué opinan. Miren el pasaje, Miren el pasaje, todo lo que está diciendo acá, Vamos a ver, la hermana Mireya. Bueno, pues él puso más que nada primero su vida ante la obra del Señor. Y él, a pesar de que tuvo muchas tribulaciones y mucha gente que se opuso a lo que él predicaba, él no resistió y él siguió predicando lo que el Señor le dijo. Entonces, él quería terminar, prácticamente quería terminar con el trabajo, porque él sabía que le esperaba una recompensa del Señor más que nada. Amén. ¿Alguien más por Zoom? Vamos a ver, ¿qué opinan acerca de esto, Adelante, hermana Beatriz. Lo
que me impacta y que realmente podemos, como un ejemplo, es que él sentía que estaba ligado, que el Espíritu de Dios lo tenía él y que bajo ese concepto él era fuerte para vencer todas las circunstancias, todo lo que él sabía, lo difícil, la vida difícil que iba a tener, pero él estaba preparado, seguro, porque estaba con el Espíritu de Dios. Muy bien. Ahora, si nosotros comparamos esto que estamos viendo con nuestra reacción ante lo desconocido, noten lo que Pablo está señalando aquí, Pablo dice que está ligado en espíritu y así va a Jerusalén sin saber qué cosa. Porque nosotros nos ponemos a leer la historia y ya lo que hemos leído, el libro de los Hechos, sabemos lo que a Pablo le pasó. Lo que pasó más adelante lo sabemos. Pero Pablo no sabía, él no conocía lo que le iba a suceder. Él no sabía que van a hacer esto, así, así. Y esto es exactamente lo que va a pasar y va a suceder en tal momento. Ahora, ¿cómo nosotros comparamos esto con nuestra reacción ante lo desconocido? Estamos viviendo una situación difícil. ¿Y cuál es nuestra actitud? Vamos a ver. Cuando estamos viviendo un momento difícil, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos? ¿Cómo actuamos? La opuesta a lo que ustedes. Tristemente la de queja es la primera. ¿Están viendo, hermanos? Y esta es la parte que nosotros debemos sacar de esta enseñanza. Y yo pregunto, hoy debemos tomar la misma decisión que tomó Pablo. ¿Cuál fue la decisión que tomó Pablo? De decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Pablo se soltó en las manos del Señor. ¿Tenía algún temor Pablo o no? ¿Qué piensan? ¿Tendría temor? Pues yo creo que sí, pastor. Porque es humano. Sentir temor es de humano, ¿verdad? Pablo le preocupaba lo que podía pasarle, por supuesto que sí. Miren, el Espíritu Santo le había hablado a Pablo de que le esperaban que. Vamos a ver, ¿están viendo? Prisiones ahí. Aflicción. Cadena y aflicción. Miren el final del verso 23. ¿Qué era lo que le esperaba a Pablo? Le esperaba un viaje, le esperaba que iba a llegarle una buena ofrenda, le esperaba a Pablo que iba a cancelar la deuda, le esperaba a Pablo que le iban a dar un auto nuevo del año, de la marca que quisiera. ¿Ah? Hermanos, yo estoy citando esto, estos son los mensajes que hay por ahí. Por ahí no aparecen estos pseudos profetas que están viendo cosas y diciéndole supuestos mensajes de Dios a todo el mundo. Ninguno están corrigiendo el pecado, ninguno le están diciendo a la persona, mira, endereza tu vida, que tú andas mal con Dios. No, lo que hay son bendiciones materiales, no hay nada espiritual también, todo es material. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le gusta a la carne? Que la acomoden a lo material, porque la carne no quiere nada del espíritu. La humillación. No. Mire, hermano, hace 2 semanas yo recibí una palabra que a mí me confrontó. Le he estado degustando, así, rumiando, y se está compartiendo esto, andaba buscando incluso el pasaje de Filipenses, la autohumillación de Cristo. ¿Lo que dice? Sí. Haya pues en vosotros el mismo sentido que hubo también en Cristo Jesús,
Filipenses capítulo 2, versículo 5. 5. Dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, Dios mismo. Sí. siendo Dios mismo, dice, se humilló a sí mismo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz. y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo aplicar? La palabra dice que el que se ensalza, Dios Lo va a humillar. lo va a humillar. Pero el que se humilla, bueno, esto es duro. Fue como usted lo dijo, esta palabra no la vamos a encontrar todos los días predicada, que confronte nuestras vidas. Porque, hermano, es una bofetada a la carne, a nuestra naturaleza. No, lo primero que ponemos, hermano, pero usted sabe, hermano, yo estoy aquí y nos damos aquí, yo estoy la carne, yo soy carne. Pero ¿qué dice la palabra? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la carne o le vamos a creer a Dios? ¿A quién vamos a prestar atención? ¿A Dios o a nuestra naturaleza? Mira lo que le esperaba, pero de ninguna cosa hago caso. Y no se queda ahí. ¿Cuál fue? Y estando estando esos 8 en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí viene. El que se humilla será exaltado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, esta palabra es para nosotros. Que cuesta. Muchísimo. Hermano, que nos cuesta y que nos vemos que queremos avanzar y el Señor nos tiene aguantado aquí, que queremos hacer cosas y tenemos planes y nos da como cierta rebeldía y gritamos y nos da depresión porque lo que queremos es esto como los niños malcriados. El Señor dice, no es aquí te quiero, es aquí donde yo me voy a glorificar. Y de esa forma, ese predicador fue un hermanito muy humilde que lo vi predicar hace 2 semanas. Un americano llamado Tim. No hizo mucho alarde, pero esa palabra ha quedado en mi corazón. Wow. Pero una cosa, mi hermano, es uno escuchar la palabra. Yo he dicho una expresión que suena muy tosca. No dejo que no la diga. Pero hay que vivirlo. Esta verdad. Por eso, ¿cuál es el título que tenemos hoy? Predicar la palabra y vivir lo que se predica. Porque es muy fácil, yo he dicho siempre, es muy fácil yo pararme aquí delante de ustedes, hablarles villas y maravillas y luego vivir otra cosa. Y luego vivir otra cosa. Entonces es la parte que tenemos que cuidarnos. Ahora, es la parte donde tenemos que sacrificar nuestra carne, porque la carne nuestra quiere vivir la voluntad de Dios. No quiere, ni lo va a hacer nunca. Pero nosotros debemos de usar esa voluntad que Dios nos ha dado y que Dios liberó ya para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Y ya quiero concluir con las ideas finales acerca de esto. Pablo no estaba enfocado en lo que podría pasar. Pablo estaba enfocado en una sola cosa. Él dice, yo tengo que cumplir con el llamado que Dios me ha hecho. Eso es todo. ¿Qué iba a pasar? Prisiones y tribulaciones. ¿Y a quién le gustaría? Si yo sé que en un lugar me van a maltratar, ¿qué yo trataría de hacer? Irme lo más lejos posible de allí. Cualquiera diría, pero Pablo se encaminaba hacia el castigo, hacia la tribulación. Pero ¿qué pasa?
Pablo se encamina hacia el castigo y la tribulación, pero él está viendo que allí está la voluntad de Dios. ¿Y cuál era su meta? Que acabara con gozo la carrera. Yo no sé si ustedes están midiendo esto. Pudiera concluir con gozo. Mire cómo lo dice aquí. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea que aún sufriendo todo esto, Pablo dice, esto es una gracia en mi vida, porque ¿qué habría pasado con Pablo si el Señor no lo llama? Si el Señor no lo derriba del caballo y lo deja ciego 3 días, ¿qué habría pasado con Pablo? Estaría candidato al lago de fuego eternamente y para siempre. Esa es la gracia que Pablo recibió y la gracia que Pablo está compartiendo. Hermano, a nosotros no tiene que pasarnos lo mismo que le sucedió a Pablo. A veces, cuando estamos hablando de estas cosas, quizás alguien me está oyendo y dice, pastor, pero entonces yo tengo que caer preso y tengo que recibir muchas tribulaciones para yo ser fiel a Dios. No, eso no es lo que estamos diciendo. Yo nunca he ido preso hasta ahora. Ana Carmen. Hasta ahora yo nunca he ido preso en mi vida, nunca he estado detenido. Es más, nunca un policía me ha dado a mí un consejo, nunca, hasta el día de hoy. Es decir, ningún policía ha tenido que acercarme por ninguna circunstancia, gracias a Dios. Pero hermanos, esto no quiere decir que para ser buenos cristianos tengamos que ir presos o que tengamos que pasar tal o cual cosa. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Que en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, nosotros tengamos la misma actitud de Pablo. Que no importa por lo que estemos pasando, nosotros seamos capaces de decir, Señor, esta carrera que tú me has dado, quiero terminarla con vos. Quiero salir adelante. Y para hacer esto, ¿qué cada uno tiene que hacer? Ya lo hemos repetido acá. Tenemos que sacrificar nuestros deseos. Sacrificar nuestra voluntad que quiere alejarnos de Dios. Es importante, hermano, que entendamos que lo que le sucedió a Pablo no nos va a pasar a nosotros. ¿Cuál de nosotros está en Mileto? Lo que le pasó a Pablo ya sucedió, fue con él y solo pasó con Pablo. Esto no pasó con Pedro, ni pasó con David, pasó con Pablo. Dios tiene su plan y su propósito. Pero debemos entender que cada uno tiene el mismo llamado de Dios. Eso sí, el mismo llamado de Dios para serle fiel en cualquier circunstancia. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué nosotros le predicamos a las personas? Que deben hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Eso es lo que nosotros le decimos a la gente o no? Pues en sí tenemos que predicar en la palabra lo que sabemos. Pero a las personas, hermana Mireya, si uno le dice a la persona, nosotros le decimos a la gente, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Para a los demás, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No, y el costo. Recuerda cuando Jesús se quedó solo y el Señor le dijo a Pedro, hasta tú quieres irte, vete. Hasta tú. Nosotros como creyentes, eso en lo particular, no de la misma índole, pero la pasamos.
Sí. Y ahí es donde debemos mostrar nuestra confianza y descanso en la soberanía y en la providencia de Dios. Amén. Ahí es cuando debemos recurrir a la promesa de Dios y a la oración para poder vivir no una vida de queja, no una vida de desdicha, siendo cristiano, y dice, "Ah, pero mira cómo vivo yo". No, no. Que el gozo del Señor sea, como dice su palabra, sea nuestra fortaleza. En medio de cualquier situación, es verdad que no somos masoquistas, pero que miremos hacia arriba, de donde viene la fortaleza. Amén. Hermanos, esa es la esencia de la vida cristiana. ¿Siempre estamos en tribulación? ¿Siempre estamos? No. No. No, No. estamos, Pero cuando llegan, pruebas. quiero que entiendan algo, hermano. Miren, hay dificultades que son parte de la vida, porque quizás nosotros confundimos el hecho que tengamos una limitación, una necesidad o algo con una tribulación. Hay cosas que nosotros no las podemos tener y no es tribulación, es que la vida tiene sus limitaciones. Ahora hay cosas que son tribulaciones, que uno está claro, son tribulaciones, ¿verdad? Entonces, cuando son tribulaciones, bueno, Señor, glorifícate y ayuda. Esa es la consigna. Que el Señor les bendiga en esta noche.